Estamos en julio, con un calor tremendo, pero no en Puerto Rico, en Connecticut, en una ciudad que se llama New Britain, cerca de Hartford, donde por unos días más, hasta después del 4 de julio, Día de la Independencia, el New Britain Museum of American Art tiene una instalación que, la verdad, me impresionó. Entro con mi editor, Julio Ricardo Varela, y caminamos cuarto por cuarto. Fotos, objetos dentro de vitrinas, cosas que te recuerdan la casa de tu abuela son parte de la exhibición. Objetos que cualquier boricua reconoce enseguida, pero con un twist. Galletas Export Soda bañadas en oro. Sí, galletas Export Soda. Latas de Vicks Vapor Rub y de Libby's Corned Beef. Soldaditos de juguete al lado de pelotas de golf. Y hasta un escritorio de escuela con libros con títulos como Dynamite on Our Doorstep, The Puerto Rican Paradox. De fondo, videos turísticos vendiendo un paraíso. En las paredes, fotos de mujeres en bikini junto a fotos de nacionalistas puertorriqueños y de la vida diaria del archipiélago. Todo esto es parte de la instalación que tiene por nombre The Museum of the Old Colony, el Museo de la Old Colony. Ese nombre te suena porque es el mismo del refresco, Old Colony, el que sabía a piña artificial, a uvita artificial, con un soldado de la Guerra Revolucionaria Americana en la etiqueta, peluca y rabito y todo. El que armó todo esto es el artista Pablo Delano, curador de la exhibición. En una entrevista en español que hicimos después de visitar el museo, le pregunté por el refresco. Cuando éramos niños, nosotros tomábamos un refresco que se llamaba Old Colony. Pero no le puso este nombre a la exhibición solo por nostalgia, fue por la ironía. Era una uvita, o sea, una soda sabor a uva que nos encantaba a todos. Pero muchos años después me di cuenta que el nombre de ese refresco era curioso, era problemático. La botella del refresco tenía una ilustración de un soldado revolucionario de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Estaba lleno de azúcar, ahora está lleno de corn syrup. Me parece muy irónico, ¿no? Que este refresco es tan malo para la salud. Es una forma de veneno en un país donde el porcentaje de la gente que tiene diabetes es enorme. Esa marca de refresco ya no se fabrica en Estados Unidos, pero en Puerto Rico sí. Este museo trata sobre la contradicción de vivir bajo una colonia, y eso se siente en cada rincón. Para cualquier puertorriqueño, hasta para uno de la diáspora como yo, se siente familiar. Hay que inventar estrategias para uno vivir la vida diaria bajo un régimen colonial. Y una de las cosas que la gente colonizada creo que han desarrollado es un sentido de humor muy particular, muy irónico, una forma de reírse de uno mismo y de reírse de una situación muy trágica en la que uno se encuentra solamente para buscar la forma de salir adelante y salir uno con su propia dignidad. Pablo nos sigue mostrando su instalación en el museo. Y ahí, entre tanto humor, también hay fotos que duelen. Una mujer dando a luz en el pueblo de Comerío, rodeada de médicos y enfermeras. El pie de foto, en letras grandes, dice algo que a Pablo lo dejó sin palabras cuando lo leyó por primera vez. In the mountain town of Comerío, an illiterate countrywoman adds a boy to the crowded island. Así, tal cual, en Life Magazine. En el pueblo montañoso de Comerío, una campesina analfabeta suma un niño a una isla repleta de gente. Esto es lo que leía el público estadounidense sobre Puerto Rico a mediados del siglo XX. En una colonia, la historia la cuenta el imperio, pero en un museo sobre una colonia,
El curador decide cómo cambiar esa historia. Todos estudiábamos historia en la escuela, aprendimos algunas fechas muy importantes, por ejemplo, el 1493, que fue el año que Colón llegó a Puerto Rico, también el 1898, el año de la invasión norteamericana. Pero igual yo como niño tuve la oportunidad de ver otras historias y en parte eso tiene que ver con mi formación en el hogar, con padres que eran artistas visuales, artistas muy comprometidos con la idea de usar el arte para resolver problemas sociales, problemas económicos y para tratar de crear una vida mejor para el pueblo. Los papás de Pablo, Jack e Irene Delano, no eran solo artistas. Ayudaron a construir un movimiento completo, uno que cambió la cultura puertorriqueña para siempre. De The Latino Newsletter y Shake It Easy Media, estás escuchando American Colony, una serie sobre cómo el colonialismo marca el día a día de los puertorriqueños. Hoy, cómo el gobierno usó cine, educación pública y artistas nacionalistas de renombre para venderle a Puerto Rico su propia versión del sueño americano. Soy Joaquín Cutler y este es el episodio 7, Un Nuevo Trato. Pablo Delano creció en Puerto Rico en los años 50 y 60. Él mismo describe su niñez como algo casi sacado de un cuento. Vivíamos en el campo y podía recoger mangos del piso, del árbol, aguacates habían en casa, guayabas, limones. Nuestra casita estaba rodeada de flores hermosas, frutos tropicales, papayas y chinas. Se acuerda de ir al viejo San Juan con su mamá, de pasar por el Morro. Después de la invasión americana en 1898 y hasta 1961, el Morro fue una zona militar. Ahí los oficiales iban a recrearse, hasta que por fin se lo pasaron al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos para el disfrute de todos. Cuando yo era niño, eso era propiedad de las fuerzas militares estadounidenses. Ya había una piscina para los oficiales del ejército, había un campo de golf y el público puertorriqueño no podía entrar en esos terrenos. Estaba prohibido. Hoy ese campo de golf es un espacio verde público. En esas lomitas de grama es donde los niños puertorriqueños vuelan chiringa por primera vez. La piscina está enterrada y el camino al fuerte, que antes tenía árboles a los lados, hoy no tiene ninguno. Los tumbaron todos. Pero Pablo también recuerda que esa presencia militar se sentía. Cuando iba al viejo San Juan con mis padres o más tarde cuando era teenager, iba al viejo San Juan y veía marineros de la Marina estadounidense borrachos, abusando de la gente, gritándole a la gente. De adolescente fue hasta Culebra a protestar esa misma presencia militar. Yo fui con un grupo de amigos y también con adultos a participar en una protesta en contra de la ocupación militar de Culebra y en contra de los ejercicios militares. Fuimos en lancha y caminamos hasta la playa Flamenco. No hubo ningún encuentro violento, pero habían soldados observando y uno se daba cuenta del poder del imperio. Vino un helicóptero, soldados bajaron por una escalera o una soga, no afectó mucho. Y a través de esas experiencias y además conociendo a la comunidad de artistas que eran parte del mundo de mis padres, pues me iba dando cuenta que vivíamos en un país ocupado, en un país donde el pueblo realmente pues no tenía control sobre su destino.
Pablo es fruto de los primeros años de ese experimento llamado el Estado Libre Asociado, formalizado en 1952, aunque ya venía cocinándose desde los años 40. O sea, lo suficiente de autogobierno local, pero con la última palabra siempre en manos del gobierno federal. Sus papás, Jack e Irene Delano, trabajaban para el gobierno de Puerto Rico, pero no como uno se imagina. Eran artistas. Mi padre nació en Ucrania y mi madre se crió en Toronto, en Canadá. Se conocieron en la Pennsylvania Academy of Fine Arts. Eventualmente, mi padre consiguió un trabajo con una agencia federal del gobierno estadounidense que se llamaba el Farm Security Administration, como fotógrafo artista. Así se llamaba el trabajo, fotógrafo artista, no sencillamente fotógrafo, sino fotógrafo artista. Y la idea era viajar por todo el país de Estados Unidos y tomar fotos de las condiciones sociales bajo las cuales la gente estaba viviendo. Ese archivo es muy conocido. Hoy en día, él trabajó con otros fotógrafos, por ejemplo, con Walker Evans, Dorothea Lange. Y llegó a Puerto Rico a hacer lo mismo, justo antes de que Estados Unidos entrara de lleno en la Segunda Guerra Mundial a finales de 1941. Llegó en barco. Eso quiso decir que él no podía regresar inmediatamente. Mi papá en particular, cuando primero llegó con una asignación que fue documentar y crear un archivo fotográfico de la vida diaria del pueblo puertorriqueño. Por casi 3 meses, todos los días, mis padres salían a tomar fotos y eran personas que se preocupaban mucho por el bienestar del pueblo en general y de la gente. Pues eso dirigió su enfoque artístico. Fotografiaron pues todo, la belleza de Puerto Rico, la dignidad de la gente, la dignidad del trabajo, pero igual los problemas sociales que existían, la falta de comida, el hambre, el trabajo tan y tan duro que era cortar caña, la falta de agua potable. Pronto la guerra llamó y Jack estuvo en el Pacífico, filmando y tomando fotos para las fuerzas aéreas. Y cuando terminó, había quedado tan enamorado de Puerto Rico que volvió con una beca Guggenheim. El plan era quedarse un año, meterse de lleno en el archipiélago, sacar un libro. Cuando él e Irene regresaron en 1946, ella, una ilustradora y diseñadora gráfica, empezó a trabajar en la oficina del gobernador, donde diseñaba publicaciones. Jack se unió a la Oficina de Información de Puerto Rico, nuevamente inspirado en la FSA, y recorrió el archipiélago entero, fiestas patronales, escuelas, hospitales, el tren. La vida diaria no era glamorosa, pero él la retrató con respeto. Jack e Irene se codeaban con gente importante. Otro artista de la época, Edwin Roskam, el gobernador designado Rexford Tugwell, uno de los arquitectos del New Deal del presidente Franklin Roosevelt, y el que pronto sería el primer gobernador electo de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. En 1946, ese grupo, los Delano, Roskam y Muñoz Marín, armó un programa de educación en las artes, al principio bajo el Departamento de Parques y Recreación. De ahí surgió la idea de crear una agencia del gobierno que podría crear no por métodos tradicionales, sino por el uso de cine, libros, publicaciones, carteles, una forma directa de llevar conocimientos básicos al pueblo. La meta era educar Puerto Rico usando las ideas culturales del New Deal. Y para eso reclutaron a los artistas más reconocidos del archipiélago. En 1949, apenas Muñoz Marín fue electo gobernador, ese programa se convirtió en la División de Educación de la Comunidad, o DIVEDCO. Duraría décadas
y todavía hoy se siente su influencia. El objetivo de Diverco era sencillo: educación y arte, pagados por el gobierno, para enseñarle a la gente sobre la comunidad, la democracia y la salud pública. El programa era literal y figuradamente la versión colonial del New Deal, y Muñoz Marín lo estudió al detalle. La meta era unir al pueblo puertorriqueño como una nación urbana gobernable con sentido de responsabilidad hacia sí misma y hacia Estados Unidos. Entre 1949 y 1968, Tivedco produjo docenas de libros ilustrados, muchos cortometrajes, cientos de carteles serigrafiados y litografiados. Los influyeron movimientos de arte popular de Europa y de México. Sí, pero su modelo venía directo de los carteles de la WPA, siempre pensando en la gente del campo. Mi mamá, por ejemplo, introdujo la idea de usar la serigrafía. Es un proceso muy sencillo técnicamente. No requería grandes máquinas. Lo único que requiere es un pedazo de seda o una tela que se coloca sobre un bastidor y después se cortan unos stencils. Ese bastidor se coloca encima del papel, se pasa en un squeegee, en la pintura o la tinta, y después se levanta el bastidor y si hay dos colores se usan dos stencils diferentes. O sea, muy sencillo, muy básico y no requería una inversión enorme de dinero. Lo que sí requiere es mano de obra, pero eso es lo que había. Siempre la idea era usar tecnología sencilla y barata para tener un gran impacto en la vida social de la gente. Y para mí, pues me orgullece mucho pensar que fue mi madre la que introdujo ese proceso, que ya se considera parte de la herencia de la Diveco y que se usa por tantos y tantos artistas puertorriqueños. Yo me acuerdo de niño ir a Puerto Rico con mis papás. La familia de mi abuela es de Adjuntas y todos los años íbamos a ver a las viejitas de la montaña. Unos días en Adjuntas, Sayuya, Utuado, y cada vez que íbamos, mis papás volvían con un cartel nuevo del festival indígena. Colores vivos, líneas sencillas, imágenes que uno reconocía enseguida. Un semí, un yucayeque y a veces un cacique. Pero eran únicos y totalmente boricuas. Los teníamos colgados en casa y yo los miraba y los miraba. Con los años, empecé a verlos por todos lados. En casa de mi tía, en restaurantes. Y no fue hasta hace poco que aprendí que a esos artistas tan icónicos les pagaban el gobierno para crear ese estilo, esa identidad visual completa. Eran empleados del gobierno, tenían su taller aquí en Puerta de Tierra. Ese es Frank Moya, dueño de Galería Palomas en el Viejo San Juan. Su hermano Roberto Moya fue pintor, marcado por la influencia de la generación de los 50. Los artistas más visibles del archipiélago, contratados por el gobierno para hacer los carteles, ya fuera como obra propia o como anuncio de película. Gente como Rafael Tufiño, el de La Plena, Lorenzo Omar, uno de los grabadores más prolíficos que ha dado Puerto Rico, e Isabel Bernal, quien estuvo 30 años con Diverco. Casi todos esos artistas eran independentistas de corazón, pero los pagaba un gobierno que promovía el Estado Libre Asociado, así que su arte no podía ser tan explícito políticamente. Sin embargo, a través del folclore y la iconografía de estas obras, los artistas crearon una estética que hasta hoy es sinónimo de arte puertorriqueño patriótico, de nuestra identidad, una que no se parece en nada a la de Estados Unidos. Los tres reyes a todo color, las fiestas navideñas, los conjuntos de música típica y el jíbaro, el puertorriqueño de a pie, como protagonista y como espejo del público. Para mí, eso es lo más boricua que hay.
Aún limitados política y económicamente por el gobierno federal, encontramos la manera de brillar con luz propia. La tradición de las artes gráficas fue algo que figuras como Tufiño y Omar trajeron de México con el taller de gráfica popular. Terminaron haciendo un taller dedicado esencialmente a producir material gráfico para difundirlo por toda la isla, cuyo propósito inició toda una tradición de grabado en Puerto Rico, a partir de entonces imitando lo que había hecho el gobierno. Todo evento público importante contaba siempre con un cartel, una serigrafía específica para la ocasión. Tal como hay gente que guardaba las entradas a conciertos, aquí se guardaba el cartel. Si ibas al Festival Casals, por ejemplo, podías tener una pared entera llena de obras gráficas y carteles del festival, demostrando que habías asistido a cada una de las ediciones. Fue una tradición que realmente arraigó con fuerza. A punta de repetir las mismas imágenes y los mismos temas, Tufiño, Omar y la generación de los 50 armaron una estética sencilla, pensada para que el arte llegara a todo el mundo. Paralelamente con la creación de Diverco en 1949, se estaba empezando a planificar el Instituto de Cultura puertorriqueño. Se buscaba salvaguardar aquello que nos daba identidad, nuestra cultura. El jíbaro como protagonista, como reflejo de quien los estaba viendo. Se observaba mucho ese interés por la acción comunitaria, porque la gente no sabía leer. Si se anunciaba una película, por ejemplo, las imágenes les resultaban familiares. Sabían que en la parte inferior había información indicando dónde y a qué hora se proyectaría la película. Parte clave de Diverco fueron los libros para el pueblo, libritos educativos gratis. Muchos los escribió y adaptó René Márquez, independentista, uno de los dramaturgos más grandes de su época, con dibujos de Tufiño y de Omar. Era alfabetización, sí, pero también salud, ciencia, derechos, participación cívica para un archipiélago mayormente rural. Y muchas veces esos libros iban de la mano con el cine de Jack Delano. Aquí está Pablo de nuevo. La mayoría de la gente lo que estaba acostumbrado era a ver películas de Hollywood. Nadie había visto personas como ellos mismos en una pantalla porque no había ese tipo de cine. Por esa razón, pues se pensaba que era muy importante empoderar el pueblo haciendo películas con actores y con talento local. Los primeros temas de Diverco iban de un extremo a otro. Folclore cultural, prevención de malaria, maltrato en el hogar. Aquí está Frank. Intentaban crear o inculcar un sentido de cooperación y cooperativismo. No es que buscaran un socialismo directo ni nada por el estilo, sino que básicamente intentaban crear un sentido de comunidad que trascendiera los barrios y las unidades familiares, fomentando la idea de que la gente debería ayudarse mutuamente. Era un tema constante, según Frank, en las primeras películas de Diverco. El mensaje siempre era: ¿qué podemos hacer como pueblo para generar cambios? ¿Cómo nos organizamos para llevar cosas a cabo? Una película muy conocida se titula El Puente. Narraba la historia de cómo una comunidad se organizaba para afrontar la situación en la que una tormenta y la crecida de un río habían atrasado el único puente que conectaba dicha comunidad con el mundo exterior. Yo quiero que ahora que estamos aquí reunidos le busquemos una solución a este problema. Bueno, mister, ahora que tenemos la oportunidad, yo deseo explicarle a usted a qué se debe... Pablo recuerda cómo esas películas generaban conversación en la comunidad. Una de esas fue Una gota de agua, sobre los gérmenes que hay en el agua. Una gota de agua. Cada día, cada noche, las víctimas de los microbios que hay en el agua mala son llevados a la carrera al hospital. Estas películas se enseñaban en el campo, o sea que habían unos
unos vehículos que venían con el proyector y la pantalla, tenían que esperar hasta que oscureciera, porque durante el día no se veía la imagen en la pantalla. En el medio del cañaveral ponían la pantalla. Todas las películas incluían también una discusión. O sea que no era solamente una presentación de la película, era también después de la película, se hablaba sobre la película. Películas como Desde las nubes, que Jack dirigió y compuso en 1949, eran muchas veces pura propaganda, enseñándole al puertorriqueño cuál era su lugar en la sociedad y en el imperio americano. Había gente que nunca había ido a la capital de San Juan, solamente conocían la vida de su pueblo. O sea que la idea de imaginar otras partes del mundo era muy difícil. Entonces, la idea detrás de esa película, Desde las nubes, fue tratar de una forma muy sencilla, concientizar al pueblo de que ellos eran parte de un país más grande y ese país era parte de un continente y ese continente era parte de un mundo donde había mucha gente que hablaba muchos idiomas y de muchas culturas. Entonces el mecanismo que se usó en esa película fue la idea de montarse uno en un avión. Aquí, principalmente en las llanuras entre el mar y las montañas, alrededor de toda la isla, es que cultivamos la mayor parte de nuestro producto más importante, la caña de azúcar. Y ir más alto y más alto y más alto hasta el momento donde uno podía ver todo Puerto Rico. O sea que de ahí se entendía que Puerto Rico era una isla. Entonces el avión seguía más y más y más alto. Entonces pues la película se convertía en una película de animación donde poco a poco la gente podía ir entendiendo de que ellos eran un pedazo pequeño de algo mucho más grande. Podemos alejarnos hasta el punto en que veamos toda la isla. Aquí, en las manos de nuestro piloto, se encuentra el mapa de toda la isla. Es fácil ser cínico con una película así, que pinta a Puerto Rico como peón de un juego colonial. Pablo dice que eso es porque hoy tenemos el lujo de mirar hacia atrás. En ese momento, la industrialización parecía la única salida de una crisis que venía desde que se acabó la industria de la caña. Durante la época de Diverco había mucha esperanza. Había la esperanza de que la situación diaria del diario vivir de la gente iba a mejorar. De ese optimismo salió un montón de arte y cultura. Para los 60, aún después de que los maestros se fueran de Diverco, el viejo San Juan ya era un centro de artes visuales. Aquí está Frank. Si vas al viejo San Juan ahora, es prohibitivamente caro. En aquella época estaba lleno de artistas. Alquilaban cualquier local pequeño y sencillo, lo arreglaban y establecían allí sus estudios. Casi todas las galerías solían estar ubicadas aquí en el viejo San Juan. Así que durante muchos años, especialmente en la época de la década de los 60 y 70, tuvo un marcado aire bohemio. No era una atracción turística, sino algo propio de la gente local que venía a los eventos culturales. Y si querías ser aprendiz de Omar, de Tufiño, tenías que venir a San Juan. Pero según pasaban los 60, ya se veía venir. El miedo al comunismo volvió con fuerza después de la Revolución Cubana. Y los programas de Muñoz Marín como Diverco empezaron a verse como peligrosamente socialistas. Muy pegados a los movimientos sociales, muy cerca de la autodeterminación. El lema del Partido Popular de Muñoz Marín salió directo de los revolucionarios rusos del siglo XIX. Pan, tierra, libertad. Creo que solo añadió la parte del pan. Adoptó la bandera roja y utilizó a los jíbaros como símbolo. Es decir, no podía ser más socialista, pero fue lo suficientemente listo como para no usar esa palabra, porque ya sabes que la gente se altera.
Aún así era un gobierno progresista y esa mentalidad progresista encajaba perfectamente con la idea de preservar la identidad puertorriqueña. A finales de los 60, el activismo estudiantil no paraba de crecer. La Universidad de Puerto Rico se convirtió en centro de protestas contra Vietnam, contra el ROTC, contra el estatus político del archipiélago. Y eso alimentó el miedo, que si la identidad puertorriqueña se fortalecía demasiado, terminaríamos como Cuba. Una revolución completa, empezando por los estudiantes. Pero los vientos ya estaban cambiando. Y en 1968 ganó la gobernación el fundador del nuevo partido estadista, Luis A. Ferré. Por esos años, la época dorada de Diverco ya se acababa. Técnicamente sobrevivió hasta finales de los 80, pero nunca volvió a ser lo mismo después del 68. Pero la universidad se convirtió en el lugar donde el progresismo siguió prosperando y los estudiantes mantuvieron viva la serigrafía. En los años 60 y 70 fue difícil. Hubo gente que murió en protesta y ya sabe la reacción ante los movimientos estudiantiles. De nuevo, la paranoia siempre era Cuba. La Universidad de Puerto Rico se mantuvo chocando con Ferré durante los primeros años. Hubo huelgas, hubo enfrentamientos y en 1970 mataron a una estudiante, Antonia Martínez, de apenas 19 años. Así que surgió una institución paralela. Los estudiantes de la universidad empezaron a producir su propio arte gráfico político. Hacían lo mismo que hacía Diverco. O sea, si había una protesta, tenías que conseguir el cartel. Era una especie de símbolo identificativo. Ya sabes, ibas a casa de alguien y veías el cartel y los distintos símbolos y sabías que estaban comprometidos con el movimiento. Ferré usó a la policía para reprimir las protestas, y eso dejó una relación bien tensa entre la izquierda académica y su gobierno. Pero eso no detuvo a la próxima generación de cargar la antorcha de Diverco. My first memory about ever hearing about Diverco was because of my mom who worked there. Ese es Moncho López, historiador público, ecólogo urbano, curador de historias humanas en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Lo entrevisté en inglés mientras tocaba la guitarra durante su hora de almuerzo. She was the secretary for René Márquez. Moncho dice que su mamá era la secretaria de René Márquez, el dramaturgo más importante que ha dado Puerto Rico, independentista convencido toda su vida, que escribió guiones para varias películas de Diverco. Su mamá hablaba de esto con mucho orgullo y hasta bromeaba que aparecía de extra en algunas de esas películas. Moncho explica que casi todos los artistas importantes de Diverco eran independentistas. My family is very popular, you know. I come from Su familia era popular, Commonwealth. pero su mamá era bien liberal, tan abierta, que hasta votó en algún momento por independentistas y candidatos de izquierda. Palling around and hanging out with these people, participating, working on these projects, gave her like an open Ese ambiente le yeah, dio a su creative mamá spirit, una apertura mental a deep y un understanding entendimiento más profundo de la importancia de la educación. Moncho estudió en la UP de Río Piedras antes de mudarse a Estados Unidos. Y dice que su forma de pensar tan progresista viene de ese ambiente tan abierto que su mamá creó en casa. Y eso, dice él, se lo debe a la comunidad de Diverco. Así se lo dijo su mamá. the arguments for independentism, the arguments for nationalism, to understand their values, that they were not crazy. Que esas ideas no eran una locura, But there was a que aunque ella no las that was compartiera born del out todo, se debían of respetar. encountering those sophisticated Y eso fue lo que le enseñó a Moncho. Cuando él llegó a la universidad,
En cuestión de meses ya se declaraba independentista. Y siempre recordaba una cosa que su mamá había aprendido de René Márquez. She quoted René Marquez as the source of that idea was that the most important day in Puerto Rico's history, March 22, 1873. And mommy used to celebrate that. She used to tell us today is March 22, the most important day in Puerto Rican history, whatever. And she used to tell it like René Marquez used to say. Que el día más importante en la historia de Puerto Rico no era ningún día de elecciones. Era el 22 de marzo de 1873, el día que se abolió la esclavitud en el archipiélago. That's when I say that those people were the content creators, and that's it through the bloodstream of the political culture of the island. A lo mejor Moncho tiene razón. Esa generación dorada de creadores de contenido en Diverco sembró algo que todavía corre por la cultura política del archipiélago, lo que significa pensar distinto dentro de una estructura colonial sin salida. Y también nos dejaron el plano de una cultura, de un lenguaje visual que le recuerda al puertorriqueño, sobre todo a un diasporican como yo, cómo se ve y se siente el hogar. El jíbaro con su pava, cortando caña a machetazos, ayudando al vecino, sincero, nostálgico, con esperanza. Una contranarrativa, imperfecta pero nuestra, a la que construyó el imperio. Pero, como dijo Pablo, toda esa esperanza pasó. En un momento en que el futuro de Puerto Rico se sentía abierto de verdad. Desde entonces nos han demostrado una y otra vez que Puerto Rico es solo eso, una colonia, no un estado libre asociado. La gran paradoja americana, porque en Puerto Rico nunca se ha sentido de verdad como un sueño americano. Yo sé, muchos de los artistas de la Diverco eran independentistas y no estaban de acuerdo con la creación del Estado Libre Asociado, pero aún así veían que el trabajo de la división era valioso. Las metas de la división de la Diverco estaban muy claras y era un trabajo muy sincero y muy honesto y muy directo. Yo creo que hoy en día estamos en otra situación. Estamos en una situación aún más absurda y más ridícula. Hay gente, por ejemplo, todavía que salen en la televisión y salen y dicen que Puerto Rico no es colonia, bla, bla, bla. Hay gente que quiere que Puerto Rico que regresemos a ser colonia de España. O sea que es surreal. El mundo político, sociopolítico en que vivimos es surreal, absurdo y horroroso, pero a la misma vez hay que tener esperanza. Estamos de vuelta en el Museo de la Old Colony. 2 sillas de playa negras, puestas frente a una foto de Lolita Lebrón siendo arrestada en 1954, después del tiroteo en la Cámara de Representantes en el Congreso. Al lado, una foto de la Estatua de la Libertad con una bandera puertorriqueña en la corona, puesta ahí por un grupo de nacionalistas en 1977. Nos quedamos un momento en silencio. Y entonces Pablo señala otra foto. El pie de foto dice en inglés, Puerto Rico, Comité Investigador del Senado encuentra un problema sin solución. Nosotros somos un problema para ellos, pero nosotros no somos un problema para nosotros. Nosotros nos tenemos que querer. Unas semanas más tarde volvimos a hablar con Pablo. O sea que hay tantas cosas absurdas y a la misma vez tanta esperanza que la situación me parece surreal. Y el surrealismo y la tragedia, la tragicomedia en que vivimos me parece que requiere
otra forma como artistas, yo creo que ya no podemos ser tan sinceros porque no va para ningún lado. Tenemos que ser absurdos, tenemos que ser sarcásticos, tenemos que brigar con el humor porque es la única forma. Estamos en una situación absurda, ridícula, estamos en esa y ¿qué es lo que uno va a hacer? ¿Qué tú vas a hacer ahora? En el próximo episodio de American Colony, le abrimos el micrófono a más voces puertorriqueñas para que contesten esa misma pregunta que hace Pablo. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Yo tenía familia que era PNP, familia popular, y había toda una guerra. American Colony es una serie de The Latino Newsletter y Shake It Easy Media. Este episodio lo produje yo, Joaquín Cutler. Lo editó Julio Ricardo Varela, quien además es el creador del concepto original de American Colony. Nurianet es nuestra editora principal y yo soy el productor principal. Nuestros presentadores son Julio Ricardo Varela y Nurianet. Carlos Berríos Polanco es nuestro productor. Susan Ramírez de Arellano es nuestra consultora. Cristina Hernández es nuestra editora gerente. Amalia Núñez Pires es nuestra productora de video. Los videos para redes sociales son de Anthony Modesto Milian y Aliana M. Vigio. Ricky Rodríguez es nuestro ilustrador. Alan Emil es nuestro compositor. Música adicional cortesía de Soundstripe. Nurianet, Julio Ricardo Varela y yo, Joaquín Cutler, somos los productores ejecutivos. Este programa cuenta con el apoyo de la Mellon Foundation, la mayor patrocinadora de las artes y las humanidades en los Estados Unidos. Más en mellon.org. American Colony también es posible gracias a donaciones individuales. Para apoyar el periodismo de The Latino Newsletter, visita thelatinonewsletter.org y haz clic en Donate.